tardes a todos. Como Luis ha dicho, me llamo Carlos y bueno, tenéis mi correo en la presentación, podéis anotarlo si queréis, si no, pues Luis lo puede facilitar sin mayor problema. ¿Okay? Bueno, yo por presentarme, yo en Microfocus soy líder de ventas a nivel EMEA para lo que es Microfocus. Líder de ventas consiste en un individuo que intenta ayudar a la fuerza de ventas a vender los productos de la compañía de una forma estructurada, a ser posible exitosa y bueno, ayudarnos a ganar dinero entre todos, ¿no? Entonces, bueno, llevo trabajando en el grupo de ADM. El grupo de ADM es un grupo dentro de Microfocus que se llama Application Delivery Management e incluye todos los productos que tienen que ver con DevOps, ciclo de vida de desarrollo de software, pruebas funcionales, pruebas de rendimiento, automatización de despliegues, monitorización, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, al fin, soluciones que tienen que ver con lo que damos en llamar DevOps de una forma o de otra. Llevo en Microfocus 4 años. Empecé como director técnico de España, Portugal y América Latina, lo cual me dio grandes momentos en América Latina también y grandes viajes de avión. Y bueno, básicamente ahora mi ámbito es menor, es Europa, África. Yo siempre que digo, si tiráis una línea desde Vladivostok hasta Irlanda, luego hasta Sudáfrica y hasta Middle East, pues más o menos es donde estamos trabajando con esta parte, ¿no? Microfocus es una compañía no muy conocida en el mundo, no sé cuántos de vosotros es una compañía que os suena. Bueno, Microfocus es una compañía que es la séptima por ingresos en el mundo de puro software, es decir, solamente fabricamos software, vendemos software y soportamos software, que es el lema de nuestro CEO. Hacemos unos 4.400 millones por ingresos, somos unas 15.000 personas y tenemos unos 40.000 clientes, ¿no? Esto por daros una idea de dónde estamos operando en este mercado. Soy diplomado universitario por la Universidad de Málaga en el año 93. Por cierto que mi proyecto fin de carrera fue de redes neuronales artificiales con conexionado recurrente, algo muy al tanto de lo que ha dicho Alejandro anteriormente y por el cual me siento muy orgulloso y fue un proyecto magnífico que nadie más siguió, por lo tanto, bueno, me valió a mí y poco más, no valió para nada más, ¿no? Bueno, yo he pasado por un montón de compañías, empezando por el mainframe, como decía Luis al principio, y terminando pues por esta actividad que hago ahora, pues que bueno, que básicamente me convierte en un buen periodista tecnológico más que en otra cosa, ¿no? Entonces, yo lo que aspiro con la presentación de hoy es que cuando nos vayamos por esa puerta, todo el mundo al menos sepa en qué consiste esto de DevOps, por qué es importante para la industria, en qué momento estamos y cómo se aplica a las grandes compañías. Con que eso sea así, yo estaría contento, ¿no? Entonces vamos a ver estos 5 puntos, en qué consiste, antecedentes, referencias, que es una parte que siempre me gusta mucho porque hablo de la teoría de las limitaciones. Os pido que levantéis la mano, nadie la levanta y entonces yo me explayo, es una cosa que es muy interesante. Luego hablaremos de las prácticas de DevOps y bueno, qué hacemos con métricas, que es muy importante, y el concepto también en el cual mi compañía apuesta fundamentalmente, que es el DevOps a nivel empresarial. Porque DevOps es una forma de intentar hacer que los equipos de desarrollo y los equipos de operación convivan y trabajen juntos de una forma lo más armoniosa posible para conseguir un objetivo común, y esto es algo que, visto a una escala pequeña, funciona conceptualmente muy bien, visto a la escala de un banco grande o de una organización grande, puede llegar a ser un cóctel que puede abonar un caos importante, ¿no? Entonces, estos matices y daros esta idea de en qué momento estamos en la adopción de DevOps a nivel empresarial es también importante. Bueno, la cosa consiste en transformar una idea, un concepto que tiene una compañía o un equipo de una compañía en dinero. Digo dinero para simplificar las cosas. Podría decir valor si fuera una compañía tipo ONG o tipo, digamos, de punto de vista organización estatal o lo que sea, servicio ciudadano, lo que sea. Al final es, ¿cuán rápido soy de transformar una idea que tengo a través de un conjunto de aplicaciones en valor, ¿no? Entonces, lo que vemos, que esta definición, que es la que más me gusta a mí, es... Si alguno pensaba que iba a venir aquí a ver cosas tecnológicas muy chulas, pues lo siento, esto realmente es un problema de organización del trabajo, es donde tenemos el verdadero reto, ¿no? Y como decía Luis, que también participé de ITSMF, lo malo que tiene también DevOps es que no hay un cuerpo de conocimiento muy bien estructurado. O sea, tú cuando puedes leer, hablas de ITIL, y algunos de vosotros habéis estado en ITSMF hoy, hay una cosa que se llama ITIL V3, que para mi gusto es una patata, ITIL V2, que está muy bien, y a partir de ahí te lo lees, lo estudias, te certificas y, oye, eres
alguien en este mundillo, ¿no? Con DevOps lo que hay es un conjunto de mejores prácticas, una bibliografía bastante amplia, con muchos autores distintos, pero no hay un instituto que esté reconocido y que esté emitiendo unos certificados creíbles y reconocidos en este ámbito. Entonces, bueno, realmente adoptar DevOps es adoptar un conjunto de prácticas y un sentido común razonable, que es de lo que trata. A mí la definición me gusta leerlas, porque si no, ¿para qué las escribes, no? Entonces, las voy a leer. Voy a leer 3 cosas, por lo cual esta es la primera de ellas, ¿no? Modelo de organización del trabajo para el desarrollo y operación de aplicaciones. Desarrollo y operación de aplicaciones. Ojo, que estamos teniendo la idea, pero también estamos operando la idea. No nos quedamos solamente en entregarle la idea a otro para que acabe quedándose con el problema, ¿no? Es desarrollo y operación que pretende poner a disposición del usuario software de alta calidad, y aquí meto dentro del concepto de alta calidad todo lo que podáis imaginar en estos términos, es decir, tú cuando le das a la aplicación y le das para que sume 2 y 2, suma 4, pero además lo hace en un tiempo razonable. Y además lo hace de una manera en que el usuario no necesita un manual de usuario para sumar 2 y 2. Y además, si resulta que eres daltónico, lo ves. Y si tienes que levantar la aplicación, no tarda 32 segundos en que aquello te dé un panel para que puedas sumar 2 y 2. Y además, cuando alguien intenta hackearlo desde fuera, pues el sistema se defiende lo suficientemente bien como para que eso no sea posible. Es decir, hay conceptos de usabilidad, hay conceptos de rendimiento, hay conceptos de calidad funcional, por supuesto, hay conceptos de seguridad imbuidos dentro de lo que sería el concepto de alta calidad. Pero además lo más rápidamente posible. Y claro, esto pasa, podéis preguntar, ¿por qué esto de lo más rápidamente posible? A nivel empresarial, lo que sucede es que muchas veces la ganancia de velocidad o de rapidez que puede tener una empresa de un determinado tamaño es una ganancia determinada. Quizá a mí me gusta llamarle el DevOps de lo posible. Es decir, yo tengo una organización que produce y opera software y va a mejorar un 15% con respecto a lo que antes hacía. Bueno, no está ni tan mal. O sea, no hay que buscar otro tipo de referencias que no sean más que las referencias internas, ¿no? Esto es algo que también es importante. Hay otras definiciones, ¿no? Aquí hay un montón de ellas que os dejo y casi todas os están evocando o evocan a un conjunto de prácticas, de principios y de una cosa muy interesante que es el cambio cultural. Y ahora veréis por qué hablo de esto del cambio cultural. El cambio cultural en el ámbito de DevOps es tremendamente importante porque implica cambiar un paradigma estático en el cual hay un departamento de desarrollo que tiene un equipo de desarrollo que tiene una misión que es entregar aplicaciones y hay otro equipo de operación que tiene otro equipo específico que tiene una misión que es contradictoria, que es operar con fiabilidad. Cada vez que hay un cambio se produce un potencial error. Entonces, ¿qué quiere el departamento de operación? No tener cambios. ¿Qué es lo que quiere el departamento de desarrollo? Cambiar lo más rápidamente posible para dar cobertura a las necesidades del negocio. Y en todo esto, ¿qué tienes? Pues una organización que tiene una estructura determinada y que le pasan por la izquierda startups y por la derecha otras grandes compañías que sí que han invertido en el modelo y están haciendo sus experimentos. Entonces, el estrés que provoca la no adecuación a un modelo más ágil, más rápido, es un estrés muy importante. Y esto, por ello, DevOps siempre se define en términos de un camino, de un modelo en el cual pues, estás en una situación actual y tienes que ir a una situación futura y tienes que hacer X cosas para que eso suceda, etcétera, etcétera, y un conjunto de adopción de mejores prácticas, pero siempre con la idea de tener un camino más rápido y siendo más rápido. Y todo esto para compañías, y al menos a nivel empresarial, que llevan 20 años, 40 años operando con un sistema determinado. O sea, yo siempre he trabajado en mejora de procesos durante mucho tiempo, he trabajado en CMMI, he trabajado en ITIL, he trabajado en ISO 20000, he trabajado en modelos de estos que llegan, tienen un hype, luego caen y luego viene el siguiente modelo cada cierto tiempo. Ahora tenemos DevOps, ¿no? Y Agile lo tuvimos hace algún tiempo, ¿no? Entonces lo que te das cuenta es que muchas veces llegas a clientes, nosotros lo hacemos, y ya hablamos de DevOps y nos dicen, otro. Porque vienen a dar doctrina, ¿no? Mira qué malo eres, que no estás haciendo algo que deberías estar haciendo y esto va en contra tuya, ¿no? Y claro, los departamentos de operación, sobre todo, pues son bastante renuentes a escuchar a determinados cantamañanas que llegamos a contar estas historias, porque lo que dicen es, yo llevo 20 años aquí, yo no sé dónde vas a estar tú dentro de 20 años, pero yo creo que tengo una noción, ¿no? Entonces, todo esto es válido, todo este concepto es válido, y yo siempre les digo acercarse a DevOps con un modelo humilde y dentro del DevOps de lo que pueda llegar a ser posible para cada organización en cada momento, que igual no es lo que necesita, pero sí lo que puede tragar. Porque tú muchas veces lo que no puedes hacer es coger y plantear una revolución absoluta y hacer que la gente pues bueno, acabe teniendo rescisión de contratos y demás. Hay que hacer siempre las cosas un poquito más, digamos, dentro de lo que sería el modelo posible. ¿Mejorar qué? Pues bueno,
Hablamos de... ¿Para cuántos de vosotros un modelo waterfall tiene sentido? Una persona. ¿No sabéis lo que es un modelo waterfall de desarrollo de software? Cada de la ingeniería del software. ¿Sí? Es lo primero que aprendes en ingeniería del software. Entonces sois tímidos, no levantáis la mano porque realmente no os suena o porque lo habéis olvidado ya. O qué. Bueno, un modelo waterfall lo que hace es poner en producción cosas que se imaginaron hace un año. Es un resumen que a mí me encanta. Tú dices, yo imagino algo, lo pongo en un papel, el papel es totémico, este papel es el plan, y en ese plan, con un conjunto de requisitos específicos, estructurado de una manera determinada, tengo una serie de etapas, hago un proyecto, un concepto de proyecto, y un año después, más o menos, pongo algo en producción. Esto, como podéis imaginar, en los tiempos de las apps, no funciona demasiado bien. No encaja demasiado bien. ¿Por qué? Pues porque realmente no tengo la capacidad de innovar, no tengo capacidad de acercarme a mi cliente y poder... Antes hablábamos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial necesita datos. Si no eres capaz de recoger esos datos y luego, en base a esos datos que recoges, tomar nuevas decisiones y volver a poder hacer nuevas propuestas a tus clientes, estás congelado en el tiempo. Entonces, realmente este modelo es donde están muchos de los clientes que están evolucionando hacia DevOps, ¿no? Pero dicho eso, este modelo se adapta bien a lo que sería un modelo organizativo dentro de tecnologías de la información en silos. Es decir, el departamento de desarrollo está ahí, tienen una misión, cogen, lo decía en la descripción de la ponencia, cogen al cerdo, una vez que ya está terminado, lo lanzan por encima de la tapia y ahora es tu problema, el departamento de operaciones. Y el departamento de operaciones coge ese animal, tullido por lo general, y empieza a intentar hacer que aquello funcione en los nuevos entornos. Y empezamos a escuchar cosas como, ay, pero esto funciona en desarrollo, pero no funciona en operación, o en producción, o en preproducción. Y esto siempre lo hacemos porque, claro, aquí veis que el tiempo parece lineal, ¿no? Las etapas están organizadas en el tiempo y la distancia entre las distintas etapas en el eje de las X es más o menos estable. Esto es mentira. Realmente, el tiempo corre mucho más lento en la parte izquierda y corre mucho más rápido en la parte derecha. O sea, cuando está llegando a la fase de prueba, integración y puesta en producción, ahí los calendarios están ya tan comprimidos que empezamos a levantar salvaguardas, a hacer menos pruebas, a tener, digamos, más prisa porque tenemos una fecha comprometida, y ahí se producen realmente situaciones de estrés que acaban con el cerdo muy tullido, ¿no? Entonces, bueno, eso se adecua bien en general para lo que serían modelos organizativos Dev y Ops por separado, y es un modelo lento por naturaleza. Claro, si tú eres lento y te va bien, pues fantástico. Oye, eres lento, te va bien, no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede a día de hoy? Ahora sucede, por ejemplo, eso lo veis en el sector financiero. El sector financiero es un claro adoptante de DevOps. En modelos híbridos, porque esto no desaparece. Esto simplemente se mitiga y se queda en un nuevo determinado sistema, unos sistemas que luego veremos que llamamos sistemas de registro, que son los sistemas de toda la vida donde realmente la operación está residiendo y donde está la lógica de negocio, del negocio más core, ¿no? Pero los sistemas que son más de compromiso o de engagement con el cliente, ahí funciona muy mal este modelo. Entonces necesitas un modelo mucho más rápido que sea capaz de consumir toda la información que te puedan dar los sistemas que se han mantenido y se mantienen con este modelo legado, ¿no? Bien, claro, operación está contento con esto por lo general, con el número de puestas en producción. No está demasiado contento con la calidad de lo que se pone en producción. Tenemos algunos clientes dentro de Micro Focus que dicen que esto de DevOps, que no lo quieren ni ver, que lo que quieren es tener una hojita donde venga lo que tengo que poner en producción, y el trabajo de desarrollo es que aquello no falle. Y claro, eso nunca pasa y al final siempre acabas teniendo, pues, errores en producción que acabas de intentar evitar de alguna manera, llamando a la gente de desarrollo que vaya allí a tu consola a las 4 de la mañana, y de esto sabemos algo, a poder arreglar aquello, porque, bueno, y esto es algo que sucede. Muchas veces esto también pasa porque las puestas en operación en este modelo son puestas en operación únicas. El concepto de único es un concepto muy interesante. Si tú repites un cambio de entorno con la misma estrategia 27 veces, la número 28 es muy probable que funcione. Ahora, si tú haces un cambio de entorno una vez, es probable que vaya mal. Si lo haces 2 veces, a lo mejor aprendes algo. A partir de la tercera se puede decir que tienes alguna oportunidad de que el cambio de entorno funcione y que controles todas las variables entre una cosa y otra, ¿vale? Entonces, es un concepto muy de sentido común, ¿verdad? Pero es algo que en este tipo de modelo no se usa, no se da. Una magnífica slide en blanco. Al final este tipo de coches funciona. No sé si alguno de vosotros ha estado en Cuba, es un verdadero museo de los coches de los años 50. Este tipo de coches funciona.
y son operativos. Ahora, consumen que te cagas, son absolutamente... son lentos, ¿no? Y no son muy fiables, ¿no? Es muy normal encontrar coches de estos tirados por allí, ¿no? Por el sitio. Claro, partimos de que el coche funciona y que queremos mejorar un coche como este, ¿no? Es un poco la idea. La naturaleza del conflicto es esta. El manager de desarrollo de aplicaciones tiene una responsabilidad parcial sobre el problema de operación de aplicaciones, sobre lo que es el valor que entrega, lo que os enseñaba al principio. Y el manager de operaciones, nuestra manager de operaciones siempre se llama Sally. Sally siempre tiene una responsabilidad parcial sobre la aplicación total. Entonces, estas responsabilidades parciales y contradictorias, uno lo que está medido es por entregar el máximo número de cambios en el menor número de tiempo y que no falle. El otro está medido porque aquello no falle nunca y por la alta disponibilidad. La alta disponibilidad está en contra del número de errores, está claro. Cuando tú al coche que hemos visto antes, este animal, pues le dices que corra, se produce un conflicto inmediato. Y entonces hay que cambiar muchas más cosas. Hay que hacer que el coche ya no sea ese coche, que sea otro tipo de coche. O le cambias el motor, o le cambias, algo le tienes que cambiar. Y nuevamente, el que le cambias es de lo que va DevOps, de intentar identificar un conjunto de áreas de proceso y de modelos de organización que te ayude a que, de verdad, el coche funcione. Esto es lo que pasa cuando le pides que corra, ¿no? Que se rompe y que tienes al cubano haciendo esto. Por cierto, si tenéis algún amigo cubano, son unos cracks de la mecánica, de los años 50, 60 y además, y yo, me encanta. Es un pueblo que adoro. Bueno, ¿para qué mejoras? Lo que están pidiendo los negocios es, primero, velocidad, time to market. ¿Y por qué piden velocidad? En el sector financiero hay un tipo de empresa que se llama fintech. No sé para cuántos de vosotros una fintech significa algo. Una fintech es una startup que lo que hace normalmente es utilizar desintermediación, que le llaman, para poder coger y ponerse entre lo que es la entidad financiera que publica datos. Que no sé si habéis visto últimamente una app que publica BBVA en la que tú puedes consultar los datos de tu banco cuando tu banco no es BBVA. Es decir, puedes tener a otros bancos vinculados a tu cuenta, con lo cual es como tener el anillo único del Señor de los Anillos para controlarlos a todos a través de la tecnología. Es fantástico, ¿no? Esto se hace a través de un modelo de engagement acelerado. O sea, de hecho, esto está muy claro. El time to market te lleva a que las fintech son capaces de hacer que determinados servicios que los bancos no pueden llegar a prestar, se presten. Y esto lo hacen con básicamente un equipo no demasiado grande, una buena idea de negocio y luego la interacción con lo que son los servicios financieros y, por supuesto, con capital riesgo. Entonces, por la izquierda, a los bancos les pasan las fintech. Por la derecha, les pasa BBVA, que ha hecho una inversión en DevOps muy importante y muy relevante, ¿no? Y te encuentras con que si tú eres un banco, estás en medio y en tierra de nadie, con tu modelo waterfall y que tienes que evolucionar, ¿no? Entonces, lo primero que buscas es llegar antes y hacer que tu idea llegue antes al mercado. Lo segundo es minimizar el número de errores. Esto debería ser aquí un dogma. No sé si tenéis una foto de esta foto, la tenéis en algún sitio, aquí puesta en un marco, debería estar en cualquier escuela de informática. Es el primer bug de la historia. Este es un bug que se encontró en una máquina, la primera máquina, ¿no? Entonces, aquí lo que intentamos es hacer que la calidad esté embebida en el propio proceso. Y lo intentamos porque lo que se pretende es hacer que las unidades de trabajo sean lo suficientemente pequeñas como para que no nos podamos desviar demasiado ni de lo que el cliente necesita ni de lo que sería la calidad técnica del producto. Es decir, trabajamos en incrementos pequeños y hacemos comprobaciones rápidas para saber si efectivamente estamos cometiendo errores o no. Seguro que todos tenéis un smartphone y tenéis un GPS y el GPS pues lo usáis a veces para ir andando a los sitios. Muchas veces vais caminando y queréis para allá y estáis yendo para el otro lado, ¿no? Porque el GPS no tiene suficiente capacidad como para localizaros a pie en un metro. Entonces tenéis que caminar pues unos 20 metros y hasta que ya veis para dónde va la flechita y dices, coño, es para el otro lado, ¿no? Bueno, pues eso es lo que pasa normalmente cuando se trabaja en grandes paquetes. Por eso Waterfall es tan malo haciendo predicciones. Porque primero hace una serie de asunciones sobre cosas que no sabe y segundo hace grandes paquetes de asunciones. Claro, en el modelo DevOps, que es Agile en esencia, más automatización, y ahora lo veremos, lo que hace son asunciones pequeñas y luego las vas chequeando conforme pasa el tiempo. Con lo cual, si te equivocas pronto. Fallar pronto y fallar barato es uno de los objetivos que tiene Agile, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que intentamos es que la calidad esté embebida, que cada vez que hacemos un paso por algún entorno, a los entornos intermedios, haya un conjunto de controles bien estructurados y automatizados, de forma que cada vez que damos un paso adelante. O intentamos que sea dar un paso adelante. Y esto es
exige una estructura organizativa dentro de la organización de desarrollo de TI, de operación de TI, que no es la que tenemos a día de hoy, y ahí se produce la tensión. Y el tercero, hay muchos más beneficios, pero a mí me encanta este, porque al final, si estamos trabajando en una organización clásica de TI, en el modelo Waterfall, y tenéis la desgracia de caer en un equipo de testing, veréis que la mitad del tiempo estáis esperando, la otra mitad del tiempo estáis con el aliento del jefe en tu cogote, porque te está diciendo que termines ya, ¿no? Porque realmente no tienes tiempo de hacer la actividad que tienes que hacer con la información que necesitas. Siempre te falta algo, te faltan las pruebas, o te faltan las pruebas, no, pruebas es cosa tuya, pero te faltan los datos, te falta la infraestructura, te falta la aplicación que no te la han liberado en la versión que tú necesitas, ¿no? Todo eso te puede llegar a pasar. Entonces, DevOps lo que intenta es hacer que el modelo de trabajo sea un modelo eficiente, y uno de los objetivos que se plantea este grupo de filósofos alrededor es que la gente sea feliz y que viva feliz en lo que es el trabajo. ¿Por qué? Porque aporte el valor que se espera, porque no esté trabajando para la basura, porque realmente esté aportando beneficio a la compañía y luego pues pueda irse a su casa a las 5 de la tarde si es posible. Este también es uno de los objetivos que tiene DevOps. Pero es incorrecto pensar que porque esto esté en el ideario, DevOps tiene menos control que otros modelos. El control que tiene tanto Agile como DevOps y más en organizaciones a escala es un control que igual no es de arriba abajo, pero que sí es lateral. Porque el compromiso y la propiedad de la cosa, de la aplicación que se intenta desarrollar, pertenece a todo el equipo y, por lo tanto, si uno falla, fallan todos. Entonces se producen situaciones donde sí que hay un estrés importante entre los propios equipos, ¿no? Pero luego acaba todo en cervezas, claro, evidentemente, si no la cosa no funciona. Entonces, algunos principios. Agile en marca DevOps es necesario. Si no trabajas con Agile, no trabajas con DevOps. Entiendo que Agile también será doctrina aquí de alguna forma, ¿no? Entiendo que sí, ¿no? Aquí, todo el mundo aquí pues sabe de esto, ¿no? Entonces, cosas que yo me he encontrado con clientes. DevOps te pide visibilidad, es decir, cuál es el backlog que hemos comprometido para la siguiente iteración, en qué estamos, cuál es el compromiso, cuándo vamos a tener, qué es lo que está incluido, qué no, las discusiones que hemos tenido son públicas, etcétera, etcétera. Y te dicen los clientes, esto es muy interesante, pero a lo mejor a mí no me interesa que mi unidad de negocios vea tanto como que yo, pues, por ejemplo, estoy no haciendo algo que sí que me he comprometido a hacer con ellos porque he adelantado otro tipo de actividades o he desviado recursos a otro tipo de proyectos. Esto te lo puedes encontrar. La visibilidad es un problema en organizaciones tradicionales. O sea, si tú tienes el problema clásico de visibilidad es que yo soy desarrollo, tengo en mi plan, imaginaos que son 150 proyectos en paralelo y tengo que hacer X puestas en producción o la utilización de X entorno y eso colisiona. Uno necesita el entorno a la misma vez que lo utiliza otro, ¿no? Si tienes un modelo de visibilidad y eres capaz de organizar todo ese trabajo de una forma estructurada, tienes menos problemas. Bien, pues no es sencillo llegar a un acuerdo en el cual las organizaciones pues, opten por esto. Hacer equipo y propiedad es tremendamente importante también, porque lo he dicho antes, es la propiedad del equipo, o sea, no es, a ti no pertenece la calidad, a tu departamento no le pertenece el desarrollo funcional, es la aplicación completa, y por eso se habla del concepto de productizar, que es otro palabra que empleamos también los fabricantes, ¿no? Si tú en lugar de ejecutar proyectos, que son peticiones de cambio que se estructuran de una forma determinada, lo que tienes son administración de productos, tienes un producto que tiene un backlog que ha de coordinarse con otros productos. Eso sí es el enfoque que DevOps tendría dentro del paradigma, ¿no? Y ahí, pues bueno, la productización implica romper el silo y hacer que haya equipos transversales. Y eso hay muchas organizaciones que se vuelven locas. Dicen, ¿qué me está diciendo? ¿Que tenga dentro del mismo equipo gente de operación, gente de calidad, gente de desarrollo y que trabajen todos de forma coordinada? Sí, eso no va a pasar. Pero bueno, pues te encuentras con digamos, rechazo sobre esto. Cooperación, el concepto de capacitación sobre el rol, porque el rol es un concepto del modelo Waterfall, al menos en lo que sabemos, es un rol, se aloca a un departamento que tiene unas misiones, aquí lo que hablamos son más de capacidades y de individuos que tienen esas capacidades y que participan en ese tipo de proyectos. Un enfoque a medición bastante importante, con lo cual el modelo es como cuando uno quiere bajar de peso, lo primero que tiene que hacer es medirse y hacer un plan de un conjunto de objetivos y trabajar para la medición, ¿no? Si eres capaz de hacer esto, pues estarás en un modelo de mejora continua con la calidad embebida, automatización y diversión. Estos son un poco los principios que podemos observar dentro de cualquier modelo de adopción de DevOps. Sobre antecedentes.
ágil, manifiesto ágil. Si no hay Agile, no hay DevOps, olvidadlo. Agile, se puede decir que DevOps es Agile más automatización, donde la automatización es un elemento súper importante. Esto es Agile, ya lo habéis visto un montón de veces. Al final es intentar hacer que el cliente tenga, lo de arriba es waterfall, no tienes nada hasta el final. Lo de abajo es, bueno, pues vas teniendo un patinete, ahora los patinetes están muy de moda y puedes ir en patinete a todos lados. Entonces, bueno, pues haciendo un patinete, un monopatín, todo te transporta, todo funciona desde el primer momento, pero, bueno, no es el coche full equip, que es lo que quería el cliente, ¿no? Como decía el otro, lo mejor es enemigo de lo bueno, y en este caso es la implementación del paradigma, ¿no? No voy a contar esto ya os lo sabéis medianamente, lo que son los distintos principios ágiles y los modelos ágiles. Sí, es importante ver cómo probablemente la creación del backlog de producto sí que tiene que hacerse de una forma dinámica y ágil, y luego hablaremos de la planificación ágil, que es una necesidad dentro de DevOps, y luego el concepto de incremento, potential shippable increment, incremento que puede ser entregado, que tiene que ver con la entrega continua, con el modelo de entrega continua, ¿no? Pero bueno, entiendo que esto para vosotros es familiar, ¿no? ¿Sí? ¿Es familiar? ¿No es familiar? Si es que no le dedico un minuto, es muy importante, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo trabajamos en un modelo waterfall? Defines un proyecto. A ver. ¿Quién no ha visto el tema de agilidad alguna vez? ¿Quién no lo ha visto? Vale, pues lo explico yo creo, ¿no? Por favor. Decidlo, porque si no salto, ¿eh? Yo estoy suponiendo que a estas alturas la verdad es que las alturas las estoy suponiendo también, porque no sé si estáis en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en máster. Es un máster. ¡Esta es un máster! ¡Madre de Dios! Estos señores son ingenieros. Vale, vale. Bueno, pues si son ingenieros, tenéis que saber esto, por Dios. A ver, el agilismo lo que dice, o el modelo ágil, lo que te propone, es que tú en lugar de tener, entonces voy a volver atrás, claro. En lugar de tener un conjunto de... Las organizaciones que han desarrollado software durante el siglo XX, sobre todo primeros del siglo XXI, han trabajado mayoritariamente en un modelo estructurado por procesos o por áreas de proceso, donde había un área de proceso que tenía... Hay un modelo por ahí que seguro que espero que conozcáis, que se llama CMMI, un modelo en el que te dice cuál es la mejor práctica pues, para planificar software, cuál es la mejor práctica para la gestión de las configuraciones, cuál es la mejor práctica, y te dan una serie de guías, y luego ese modelo es certificable. Esto lo inventaron los americanos, el Departamento de Defensa en su momento, pues, para certificar a los vendors que iban a venderle software. Ellos querían tener algún modelo que fuera estándar, como para poder saber si ese vendor era bueno o era malo. Bueno, pues esto acabó en un modelo certificable por la Carnegie Mellon, y al final ha habido gente que ha hecho mucha pasta con el tema este de CMMI, ¿no? Esto tú lo sabes, ¿no? Entonces, CMMI tiene niveles, desde nivel 1 hasta del nivel 2 hasta nivel 5, y bueno, pues es un poco el tema. Cuanto más alto es el nivel, pues más estructurado es el proceso, más predecible eres a la hora de decir cuándo vas a entregar un determinado producto, tienes un mejor control del riesgo, tienes un mejor control de la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que es un modelo que es bastante estructurado. Entonces, lo que pasa es que este modelo está muy orientado a procesos, es decir, alguien ha escrito algo, hay un departamento de procesos, hay una metodología normalmente con nombre. Cuando vais a un cliente, cuando vayáis a buscar empleo, o si ya lo tenéis, si llegáis a un cliente y la metodología tiene nombre, están trabajando en este tema, ¿no? Están trabajando en un modelo de waterfall rabioso. Y nada, lo que dice es que antes de coger y fiarnos de lo que serían procesos escritos en un libro y que yo tengo que implantar, preferimos personas que hablan y que interactúan. Es decir, vamos a ver, cuando tengamos una necesidad de implementar algún tipo de proceso, en lugar de coger y escribirlo, vamos a hablarlo y a asumirlo como proceso, y luego vamos a interactuar de forma frecuente. Porque los procesos, por lo general, nunca son óptimos para hacerlo todo. Por lo tanto, bueno, vamos a reinventar ese proceso. Lo que tienen son prácticas, cosas que asumimos que están bien y que sí creemos que son. Entonces, Agile acaba en rituales, más que en prácticas. Ahí está. Luego, software funcionando sobre documentación. Lo que dicen es que cuando yo te quiero decir, en vez de que me documentes todo lo que está pasando, pues yo lo que te voy a hacer es enseñarte el producto, y si el producto es lo que cubre tus necesidades, pues oye, ya tenemos un pequeño incremento de trabajo. Claro, esto en un modelo waterfall donde la planificación es de 1 millón de líneas de código, el software funcionando es muy caro de enseñar, pero cuando estamos hablando en pequeños incrementos, ese pequeño incremento sí que se puede hacer de una forma estructurada. Sí que te lo puedo enseñar, te lo enseño,
Y tú, pues coges y directamente me dices si es lo que quieres o no es lo que quieres. No tengo por qué explicártelo y hacer un montón de documentos, ¿no? Los documentos además están por lo general muertos. Es decir, cuando tú haces un documento de este tipo, el cliente pues lo puede leer o el horario de negocio lo puede leer, pero lo lee una vez y luego ya no vale para mucho. Ya se queda ahí. Entonces, bueno, el documento hay que tenerle respeto por lo general, pero cariño lo justo. Luego, colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Esto tiene que ver con los contratos que se hacen, porque claro, cuando hay un equipo de desarrollo y un área de negocio, se establece una relación que puede llegar a ser contractual. Entonces, ¿qué contratos queremos tener, no? Pues vamos a negociar más qué es lo que puede entrar en la siguiente release, cuál es el siguiente nivel de patinete a bicicleta o de patinete a bicicleta con motor, y esto lo podemos gestionar de una forma estructurada y vamos a hacerlo de una forma ágil. Es decir, no me cierres un contrato con un alcance predeterminado que igual no puedo entregarte a tiempo y de forma adecuada porque igual fracaso. Entonces, ¿para qué voy a fracasar cuando puedo no hacerlo en este mundo? Y luego, respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. O sea, normalmente los planes en metodología tradicional están escritos en piedra y con un contrato detrás. Toma. Y además con penalizaciones. Yo tenía un outsourcer en la Generalitat de Cataluña que ya te enviaban la factura y la penalización todos los meses. Porque incumplían todos los meses, con lo cual ellos ya para que se saltaban el comité de análisis de penalización y cogían y directamente era esto y además la penalización. Bueno, pues lo que dicen es, vamos a tener un modelo que ya esté pensado para cambiar. O sea, que el modelo de planificación, la planificación misma pueda cambiar respondiendo a eventos específicos, ¿no? Realmente es un modelo más avanzado y está muy en línea con Ágil. Esto DevOps lo implementa de forma directa, ¿vale? Pero esto, por ejemplo, es particularmente difícil de implementar con los outsourcers. Si te vas a trabajar para Indra o te vas a trabajar para Everis, pues bueno, si han sido capaces de negociar este tipo de contratos, pues ole ellos, pero por lo general hay contratos con alcances pactados y fechas pactadas, ¿no? Y eso lo que te lleva es 15 de mayo. ¿Qué vas a hacer el día 14? Estar allí. Está más claro que todo. Entonces, dicho eso, lo que dicen es que, aunque valoran aquello que está en normal, lo que está en morado, en negrita, lo valoran mucho más, ¿no? Una forma de decir que es lo que pretenden. Y este es el modelo que os decía antes. En el modelo Waterfall, la persona no puede desplazarse hasta el punto 4 y a lo mejor el coche ni es rojo, ni es ovalado, ni tiene dos ventanillas por lateral, que no es lo que él quería o ella quería, pero bueno, oye, al menos sí que anda, ¿no? Mientras que en el modelo de abajo lo que tiene son ese incremento implementable, potencialmente implementable, en el cual la persona pues, puede desplazarse en monopatín, puede desplazarse en patinete, puede desplazarse, y sí que va teniendo un grado de felicidad pues creciente, ¿no? Sí. Hagáis una idea para que entendáis lo que está haciendo Carlos. Cuando yo llegué a la escuela hace 3 años con dedicación completa, lo primero que llega una empresa y me dice que si podemos hacer una auditoría de un software, porque un cliente muy importante de desarrollo de software de este país estaba absolutamente enfrentado con un cliente del mercado del agua muy importante de este país. Y le estaban tirando el trasto a la cabeza, porque uno habían pagado como 2 millones de euros por un desarrollo que valía y tenía que cobrar 12, el otro decía que lo había entregado, pero la situación era la siguiente. Cuando se hizo la oferta, el proveedor del servicio contestó al 75% de los requerimientos del cliente. Cuando se entrega el desarrollo un montón de años después, la entrega solamente respondía al 45% de los requerimientos. Y el cliente decía que solamente le funcionaban el 25% de los requerimientos. Después de años, estamos hablando de casi 10. Si eso hubiese sido, como dice Carlos, con metodologías ágiles, en absoluto se hubiese producido ese desfase. También digo una cosa, yo he sido director de producción del mayor data center de este país. Y lo que más odiaba es que me tirasen el cerdo mutilado por encima de la valla. Porque cuando hay que dar servicio, el que corre el riesgo
no es el de desarrollo, es el que da el servicio. Por lo tanto, es un trabajo conjunto hacer que eso funcione. El problema es de las dos partes. ¿Vale? No sé si me estoy explicando y estoy aclarando algo. Sí, bueno, es el concepto de propiedad, ¿no? Al final la propiedad es de las dos partes. Y claro, el equipo tiene que estar constituido, o el equipo que administra y que gestiona ese producto, tiene que estar constituido por individuos de las dos partes, que sientan además el concepto de propiedad. Es decir, que el señor director de operaciones tampoco me acogote al individuo que está en el equipo de Agile o de equipo DevOps, porque entonces se crean situaciones complicadas, igual con el equipo de desarrollo. Bueno, a lo que voy es que esto, si te equivocas y no querías transportarte sobre ruedas, que lo que querías eran patas, te enteras en el minuto 1, ¿vale? Hice un proyecto yo de ruedas y patas en la universidad, muy chulo, por cierto. Segundo, de robótica. Segundo, en arriba no, arriba es al final, y pasarán 10 años, y pasarán 20 años y muchos más, y hay ejemplos, el Atlas famoso vuestro, que eso no acabó nunca, ¿cómo se llama? El Sigir aquel, que también me acuerdo de aquel proyecto, otro que acabó con el Rosario de la Aurora, porque realmente es que no sabemos en el minuto 1, no somos capaces de, ni el vendedor ni el comprador son capaces de abarcar la complejidad del problema. Muchas veces el desarrollo de software se revela el problema conforme se va construyendo el software. Lo vamos entendiendo conforme lo vamos construyendo y operando. Entonces cuando nos damos cuenta de lo que tenemos entre manos. Pero antes son todo elucubraciones. Si estáis en un proyecto y os ofrecen un trabajo para un proyecto que dura 5 años y que va a ser entregado dentro de 2 años, pensadlo. Porque igual os divorciáis. O no os casáis. O lo que sea. En este mundo, el proyecto ágil funciona... voy a intentar, porque no vamos a tratar mucho. Pero entonces tenemos un backlog de producto. Como funcionamos por producto, un backlog consiste en una lista de cosas que tenemos que implementar y que están priorizadas con criterios de negocio. Lo que más le interesa a negocio pues está primero, lo que menos le interesa a negocio está... Y además este backlog está vivo. Es decir, cuando entran nuevas cosas, imaginaos que viene un error que se ha producido en operación. Pues ese error hay que fijarlo, hay que arreglarlo. ¿Cómo lo hacemos? Lo metemos en el backlog y lo planificamos en el siguiente sprint. ¿Vale? Entonces, lo que hacen los equipos es que trabajan con negocio, hay un señor, el product owner o el product manager, dependiendo del volumen, que trabaja con lo que sería el backlog de producto y que hace que el individuo, que ese backlog, pues crezca, o sea, baje o suba. Luego, hay un concepto de sprint. El sprint es normalmente algo que dura entre 3 semanas, un mes, 2 semanas a veces, y es una cantidad de tiempo que para un equipo que tiene una velocidad determinada, una capacidad de producir historias de usuario, que es la unidad que se utiliza, determinada, pues son capaces de sacar X historias de usuario y ponerlas a disposición de sus clientes. Entonces cogen esa X historias de usuario. Claro, si la gente es muy junior, pues tiene menos capacidad. Si la gente es muy senior, pues tiene algo más de capacidad. Si la gente acaba de empezar con el proyecto, tiene menos capacidad. Si lleva 3 años, tiene más capacidad. Pues básicamente trabajan por sprints, de forma que hay una ejecución del sprint, hay un ritual ágil que es el Daily Scrum. El Daily Scrum es que todos los días por la mañana decimos ¿dónde estás? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Y en qué te comprometes a terminar? Bueno, pues eso se hace todos los días y cuando termina el sprint se hace un review, se hace una retrospectiva, se dice que ha ido bien, que ha ido mal, que hemos entregado. Y se entrega, siempre se entrega. O sea, siempre se entrega, aunque tengas que quitar historias de usuario que no has sido capaz de implementar del sprint y que tienes que devolver al backlog para que luego se reprioricen. Pero siempre hay algo que se puede entregar. Y eso que entregas es algo que es potencialmente entregable al cliente. No quiere decir que se vaya a entregar. Quiere decir que, en caso de que venga una necesidad urgente, lo podrías llegar a entregar. ¿Vale? Esa sería la idea. Normalmente, ¿qué pasa? Que tiene historias de usuario, que es la unidad que se utiliza aquí, igual muy grandes. Pues, ¿qué haces? La rompes. Una historia de usuario tiene que ser fácil de entender, mesurable, puedes medir cuánto va a medir y luego tienes que ser capaz de probarla. Si no cumple ninguna de estas 3 características, no vale, hay que hacerla más pequeña, así de sencillo. Entonces, normalmente acaban en tableritos, en post-its, acaban en las paredes, cuajando las paredes de las organizaciones, y luego ya si tienes herramientas y tal, pues acaban en alguna herramienta puesta con visibilidad, con transparencia, todo el mundo sabe qué vamos a implementar, quién tiene cada historia de usuario, cuál es el esfuerzo que se requiere de cada historia de usuario, y en modelos más elaborados, pues qué historias de usuario dependen de qué otras historias de usuario y cuáles son los modelos de dependencia, ¿no? Así trabajan los equipos ágiles, ¿no? Esto es un equipo ágil. Ahora, las organizaciones como Telefónica igual tienen la torta de equipos ágiles que tienen que coordinarse entre ellos. Ahí es donde viene el problema. Cómo se coordinan todos estos equipos ágiles y cómo se coordinan con el resto del mundo que no es ágil. Porque sigue habiendo subcontratistas, ¿verdad, Luis? Y sigue habiendo
Indras de turno, sigue habiendo, bueno, digo Indra, Everest, pues, estos porque son los más conocidos, IBM, sepa Dios, que tienen contratos que entregan en determinados momentos y que tienen que convivir contigo, ¿no? Esto es algo que también tiene que ver. Luego, lo que decía, 3 roles fundamentales aquí: el Product Owner, que es el que se encarga de ese Product Backlog y el que llega a acuerdos con el cliente. Hay un señor, el Scrum Master, que es básicamente el que se encarga de los rituales ágiles dentro de la organización y se encarga de seguir los principios ágiles dentro de los equipos ágiles. Hay una certificación de Scrum Master, o sea, si alguno está interesado en esto, pues puede buscarla por ahí y se certifica. Es una cuestión divertida porque son dinámicas más o menos divertidas y tú eres el dueño de la dinámica, con lo cual, bueno, pues te lo pasas bien, ¿no?, dentro de este ámbito. Y luego está el equipo ágil, que son los individuos que trabajan dentro de lo que serían esas dinámicas para poder gestionar el software y el servicio, ¿no? Yo de estos 2 libros los he leído ambos. El de la izquierda, el de la familia Popendieck, es facilito y muy interesante de leer. Fue lo primero que yo leí cuando empecé con todo esto. Luego, si buscáis en internet, hay toneladas de cosas dentro de lo que sería agilismo, ¿vale? El de la derecha es más esotérico, pero también lo cito porque también lo leí. Y luego, DevOps en particular trabaja con esto. ¿Quién conoce de aquí la teoría de las limitaciones? Dije que iba a hacer esta pregunta y ahora me reafirmo. ¿Tú conoces la teoría de las limitaciones? Fantástico. ¿Alguno más? La teoría de las limitaciones puede cambiar vuestra vida. De verdad. De verdad. Esto lo digo porque yo leí el primer libro de teoría de limitaciones, La Meta, que además está accesible a través de internet, no voy a decir más. Es algo que a mí me cambió un poco mi forma de entender la vida. ¿Esto qué es lo que dice? Son cosas de sentido común. Es una teoría, dice que todo sistema tiene al final un único eslabón o un único cuello de botella que es lo que está limitando su rendimiento. Es decir, solamente hay una cosa que tenemos que mirar en esta sala, si actuáramos como un sistema, que haría que, es mal ejemplo, que miraríamos en una factoría para ver si, por ejemplo, las unidades de producto terminado queremos que crezcan hasta determinado nivel. En la fábrica, lo que dice la teoría es que solamente hay un eslabón que es lo que está haciendo que esa producción sea menor. Y lo que hay que hacer es encontrar el eslabón y trabajar sobre ese eslabón. Entonces, claro, DevOps es teoría de las limitaciones puro, dentro de este modelo. Este es en esencia, hay una limitación cada vez, ¿vale? Que puede haber 2 limitaciones que actúan a la vez y que tengan el mismo factor limitante, ¿no? Si imaginamos que hay 2 cuellos de botella que son exactamente los mismos limitantes de flujo, pues oye, pues pasa esto, ¿no? Pero es raro. Y que para esto lo que tenemos que hacer es escoger ese cuello de botella e incrementar el flujo sobre el cuello de botella. Luis. Para que entendáis lo que es la teoría de limitaciones. Yo tengo una capacidad de trabajar en una factoría de 8 horas al día. Si tengo más pedidos, ¿Qué hago? ¿qué hago? Y la limitación, por ejemplo, puede ser el estatuto de los trabajadores que no me deja trabajar más de 8 o 10 horas. Claro. O no sé cuántas horas al mes. Pues contratas a otro, pero igual contratas a otro y no incrementas el flujo, porque 2 personas, o sea, como era, 2 mujeres no tienen a un niño en 4 meses y medio, ¿no? Pues esto pasa a veces. Entonces tú quieres incrementar el flujo, pero no puedes. Pero lo que dice la teoría es esto: 4 puntos. Identifica que falla. Segundo, decide cómo eliminar o mitigar la limitación. Tercero, todo el sistema tiene que subyugarse a eso. Y aquí es donde los departamentos de operación y desarrollo se pelean, porque igual la subyugación a esto ahora es un problema de disponibilidad de entornos, y una vez que y quien tiene que ceder el determinado poder y control es el departamento de operación, y mañana pues el problema es que la calidad del software es una patata y tengo que poner más recursos ahí, o más metodología ahí, o más lo que sea, y es el departamento de desarrollo el que tiene que pagarlo. Y claro, somos expertos en mínimos locales. Obtener mínimos locales y optimizaciones locales es realmente donde yo siempre digo lo mismo. Yo me mejoro a mí, pero y a este señor que está mirando interesadamente lo que sea, pues no lo sé. Si tenemos que ponernos de acuerdo, para que nuestro sistema funcione bien, a veces tendré que ceder yo, a veces tendrá que ceder a él. Y esto es una negociación compleja. Y luego, lo último, ejecuta la mejora y vuelve a empezar. Todo esto es así. Entonces, el modelo es como este que hay aquí en la figura. O sea, si yo quiero incrementar el flujo por lo que sería este tubo, lo que me está limitando el flujo es ese agujero que hay en el centro del diagrama. Si yo invierto más, o sea, ¿yo para qué tengo, digamos, esas unidades productivas con capacidad ociosa en el centro? Pues no me valen para nada. Y a lo mejor son caras, pero no me vale para nada. Si quiero incrementar el flujo, tengo que trabajar sobre la pelotita roja, hacer que esa pelotita roja tenga mayor ancho de banda o hacer que de alguna forma
fluya el líquido, porque no siempre todo se arregla poniendo más máquinas, que es un clásico, ¿no? La aplicación va lenta, ¿qué hago? Pon más máquinas, ¿no? Esto lo hace cualquier departamento de operaciones, ¿no? Ahora es más servicios en la nube o lo que sea, ¿no? Pero paga más al final. A veces que hay un ejemplo ahora os voy a poner no os voy a poner el vídeo porque no tenemos tiempo, pero hay un link dentro de lo que os paso ahora y hay un vídeo que sale justo a la derecha y este es muy ilustrativo. Es una botella de agua que le dan la vuelta. Entonces, el cuello de botella es, claro, el cuello de la botella de agua, ¿no? Entonces hay 3 técnicas para que salga el agua en un mínimo número de minutos y de segundos, ¿no? Y si no hacen nada, pues el agua va a trompicones saliendo y el aire va a trompicones entrando y la diferencial de presión hace que el agua se vacíe, ¿no? Eso es poco eficiente, pero si creas un vórtice, el vórtice crea un canal estructurado de entrada de aire y eso hace que la botella se vacíe mucho más rápidamente. Pero si pones una pajita y soplas, eso crea un diferencial de presión que hace que la botella se vacíe brutalmente rápido. Y el cuello de botella no lo has tocado, es igual capacidad. Por lo tanto, no siempre añadiendo más máquinas se arreglan las cosas. Hay veces que hay otras técnicas para arreglar estas cosas. Y eso es lo que decía de los máximos y los mínimos. DevOps lo que dice es que hay que buscar óptimos globales, no locales. Pero el departamento de operación va inicialmente contra su presupuesto y está dispuesto a hacer cosas que le afecten a él y a ceder cuando... Pero claro, si mi mejora, al final quien beneficia es al departamento de desarrollo, pues igual me lo pienso, porque el presupuesto, ¿de quién es, no? Entonces, este concepto de trabajar por silos, el trabajar por silos funciona muy bien con optimizaciones locales, pero muy mal con optimizaciones globales, ¿no? Y aquí tenéis algunas referencias chulas. El primer libro es el que os decía, leedlo encarecidamente, es muy fácil, es novelado, con lo tanto está chupado. Y el resto pues ya son consecuencias y tal. El link de abajo es el link que os decía que puede llegar a ser interesante por lo que decía de la botella de agua. Estos dos son referencias de DevOps. El proyecto Fénix es otro más de lectura y es la teoría de las limitaciones aplicado a DevOps. O sea, si no queréis leer la meta, pues no lo hagáis, pero este sí que lo deberíais de leer. Yo os recomendaría que leyerais los dos porque son muy chicos y la verdad es que funcionan muy bien y se entienden perfectamente. Y el otro es un poco la Biblia del concepto de Continuous Delivery y de DevOps también. Este también yo lo tengo en la mesilla de noche, os puedo decir, y consulto ahí cosas de cuando en cuando para cuando voy a un cliente que tiene una necesidad específica, yo lo recomiendo también porque también se lee razonablemente bien. Dicho eso, seguramente iré fatal de tiempo, porque no pensaba gastar tanto tiempo en Agile, así que 18:07, tenemos cuarto de horilla más si tenéis tiempo. ¿Puedo seguir hasta 10 minutillos más? ¿Sí? Bueno, este es mi marco de referencia favorito para DevOps. Marco de referencia, framework, como veis, os traigo la presentación en español, que me ha costado, Espero que lo valoréis, porque esto me ha costado hacerlo. O sea, habréis visto, los que hayáis brujuleado un poco en internet, el marco de referencia normal es el que se ve de arriba, ¿no? Ese dibujito que es una especie de infinito. Pero a mí me gusta mucho más este. Porque aquí hay dos cosas que quedan claras. Primero, que todo es continuo en el mundo de DevOps, es decir, todo es de a poquito. Era como José Mota iba a invadir Portugal, haciendo así con el mojón que separa las fronteras de a poco, ¿no? Pues igual. Igual soy muy joven para esto. Entonces, hay un concepto de planificación continua, donde eso que decíamos antes, que de la planificación escrita en piedra, que había un documento que era lo que marcaba nuestras vidas y hacía que no fuéramos a la cena de Navidad de dentro de 2 años, seguro, pues ya no pasa. Lo que tenemos que tener es un modelo de planificación continua, donde los incrementos y las negociaciones con el cliente son constantes, en línea con lo que decía el manifiesto ágil. Un modelo de integración continua, es decir, vosotros 4 que sois desarrolladores, estáis trabajando y de forma continua estáis integrando lo que estáis haciendo en algún otro sitio, que puede ser ese servidor, y esto está compilando constantemente y pasando una serie de pruebas que os dan un mínimo de visibilidad sobre si lo que estáis trabajando en conjunto funciona o no. Porque ¿qué os pasa a vosotros? Que cada uno vive en su mundo y está implementando sus historias de usuario. Entonces lo que estamos diciendo es, integremos rápidamente y hagámoslo de una forma recurrente, y hay una serie de prácticas asociadas a la integración continua. Es importante que eso, porque es un poco la base de todo, ¿no? Luego, el concepto de integración continua, una vez que termina, teóricamente se ha compilado y hemos generado un entregable, algo, un documento, una build, y esa build, pues la hay que integrar luego con otros sistemas, porque el acoplamiento de sistemas es algo que existe en el mundo, luego habrá que probarla por un equipo de calidad o por un conjunto con las interfaces, no ya solamente con la parte de código como tal,
habrá que hacer X escanes de código, etcétera, etcétera. Todo eso habrá que pasarlo por un conjunto de entornos que alguien tendrá que suministrar. Normalmente los señores de operación son los que suministran estos entornos. Los señores de operación son muy cuidadosos y muy buenos y muy al foco cuando hablan de poner cosas en producción. Cuando hablan de poner cosas en preproducción o en entornos preproductivos, pues igual hay que perseguirlos un poco más, ¿no? Entonces, todo ese modelo de perseguir en la parte preproductiva y de entornos sucios es una cosa que intenta evitar, hacer que los entornos no estén sucios, no tengan aplicaciones que estén a medio funcionar o que tengan problemas, y hacer que, bueno, que debemos ser algo que ayude a que los entornos y el movimiento entre entornos sea algo que esté automatizado. La automatización de lo que llamamos deployment y de la gestión de la release está en el core de lo que sería DevOps. Y por último, lo que tiene que ver con la operación continua. La operación continua significa, una vez que ya tenemos el producto, ya este producto hemos sido capaces de moverlo en producción, hay que entender qué está haciendo el cliente con el producto. Hay que entender qué uso le está dando y si de verdad esa característica tan chula que imaginamos, que pusimos en el backlog con obligación número 1 que tuvimos que hacer tal, ¿de verdad está generando un solo euro o si de verdad se está utilizando? Os sorprenderíais de la cantidad de basura que tienen las aplicaciones que están publicadas. Nosotros tenemos decenas de productos y ahora hace algunos años hemos empezado a hacer analítica del uso de los productos por parte de los clientes y hay características que no usa nadie. Son barcos gigantescos de funcionalidad que sobre el papel hay algunas partes que la usa el 95% de los clientes y otro lo utiliza un 2% de los clientes, ¿no? Me la podía haber ahorrado, no me lo hubiera comprado usted, señor, ¿no? Esto es una cosa que pasa. Entonces, entender cómo el cliente está utilizando tu producto y qué te abre, qué otras necesidades te abre, es quizá lo que más aporta en modelo de operación continua. Un ejemplo muy fácil con esto es, por ejemplo, cuando estás publicando una app y tú estás pensando que quien va a utilizar tu app pues es gente que utiliza iPhone y demás. Por lo tanto, igual estás pensando en un nivel medio alto, un individuo y tú además has publicado tu app y le has hecho un conjunto de pruebas sobre iPhone X, que son la leche, porque es donde va el futuro y tal y tal. Vale, pues si no sabes desde qué plataformas están utilizando tu aplicación, pues igual vives en Babia, porque igual iPhone X, pues no hay prácticamente nadie que esté utilizando iPhone X para esto. Además, de hecho, el móvil más popular en España es un Huawei, un modelo de Huawei, porque bueno, nuestro nivel económico está donde está. Entonces, claro, si tú no pruebas en Huawei, pues ya me contarás tú que estás probando, estás publicando a ciegas, ¿no? Entonces, todo esto es algo que necesitas saber y el modelo de operación continua pues te da, ¿no? Evidentemente, los modelos de operación también incluyen todo lo que tiene que ver con la monitorización de la infraestructura, etcétera, 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 que es el negocio de siempre de operación, pero que tiene que ver con esto. Muy rápidamente. Planificación continua. Hay la pelotilla interesante es la número 1. Hay un evento que dispara lo que sería una necesidad de replanificación. Y es algo que está dentro del propio proceso. Es decir, no tenemos un plan, el plan es el backlog que tenemos comprometido y ese backlog lo podemos revisar cuando suceden determinadas cosas. Y esto es algo que pasa con la involucración de determinadas personas que normalmente no tienen mucho tiempo, que son la gente de negocio, que tienen que estar también muy alineada con este modelo. Pero si al final tienes este modelo estructurado, luego lo que le vas entregando al equipo de desarrollo son elementos relevantes para todos, ¿eh? No le estás dando necesidades muertas, son necesidades vivas y son las necesidades más vivas que tienes en el momento en que vas a hacer cualquier tipo de orden de implementación, ¿eh? Y por eso es muy importante, porque realmente estás haciendo que el departamento que se encarga del desarrollo trabaje en lo que es importante para la compañía. Bueno, no os voy a aburrir con esto, pero básicamente el concepto del compromiso, de qué nos comprometemos a hacer, es algo vivo y por lo tanto tiene que ser visible para todo el mundo. Y es algo que tiene que estar publicado en algún sitio, ¿vale? La integración continua. Pues la integración continua es que vosotros pues, estáis trabajando con vuestro IDE, el IDE pues sacáis el código del gestor de versiones, que probablemente sea un Git, un Subversion, un Dimensions, esta es mía, y sacáis este código, lo modificáis y lo devolvéis al gestor, lo empaquetáis y lo devolvéis al gestor de versiones. Eso generalmente genera un proceso de integración continua. Eso, pues, bueno, el Jenkins de toda la vida hace la compilación, luego te ejecuta lo que son las pruebas unitarias y al final te dice, oye, esto funciona o no funciona. Aquí hay una serie de prácticas que son importantes. Primero, todo está en control de versiones. No hay nada que no esté en control de versiones. O sea, tienes un dibujillo así pequeño que lo vas a utilizar en algún sitio de la web, está en control de versiones. Está ahí, ¿vale?
Segundo, compilas únicamente una vez y lo haces para todos los entornos por los que vas a pasar tu build. Es decir, no tienes X compilaciones cada vez. Si necesitas tener X compilaciones cada vez, cambia el código. Mete un parámetro y haz que aquello vaya por parámetro. La típica cadena de conexión que dejas dentro del código, ¿no? Sácala fuera y esa cadena de conexión la cambias por parámetro cada vez. Así haces que una herramienta de deploy no necesite que tú intervengas para nada, ¿vale? Segundo, haz un check-in frecuentemente. O sea, tú haces check-in de tus cambios con cierta frecuencia, ¿vale? Luego, si tienes código que te falla en tu local, no lo subas. Hasta que no lo arregles, no lo subas. Segundo, si no lo has probado, no lo subas. Aunque yo te esté dando ahí, no lo subas. Tercero, no hagas check-in mientras la build está rota. Porque si él sube código y resulta que rompe la build, luego le va a tocar arreglarlo. Arreglarlo o devolverlo al estado anterior, que para eso está en control de versiones todo, ¿vale? Y entonces, si mientras está arreglando tú subes código, tú vas a fallar igual y tal. Los sistemas de control de integración continua frustran al equipo cuando la build está permanentemente rota. Cuando la build está permanentemente rota, estamos muertos. No tenemos práctica, no estamos trabajando con esto, olvídate. Aquí hay alguien que no hace su trabajo. Y por eso os decía que los modelos ágiles son de mucha presión lateral. Es decir, tú no puedes hacer tu trabajo porque aquel señor, y perdón que señale, no sé ni quién eres, pero todavía, pero no has hecho la que te tocaba. Entonces, bueno, pues este señor tiene que ir más tarde a su casa ese día. Y el último, no te vayas a casa después de un check-in que rompe la build. No lo hagas, arréglalo, porque si no, mañana por la mañana nadie va a poder trabajar, ¿vale? Lo que es continuous delivery o entrega continua de un vistazo es un poco esto. Es decir, ya se ha hecho la build, ¿no? Ya tenemos algo que se ha compilado, que han pasado las pruebas unitarias. Normalmente las pruebas unitarias se asocian a nivel de build, están ahí. Una prueba unitaria, como Dios manda, según dicen los libros, no toca el sistema de archivos, no toca la base de datos, es decir, toca lo que es el código como tal. Si sumas 2 más 2, te da 4 y ahí te quedas. Llamas con un JUnit a la clase y te da 4, fin, pero no te vas a buscar los datos a ningún sitio. Pero lo que sí que tienes es, a partir de lo que sería la build, un conjunto de entornos donde ya sí, ahí vas a hacer pruebas de interfaz, donde vas a automatizar cosas contra la interfaz, vas a mirar cosas en las bases de datos, vas a cargar datos, etcétera, etcétera. Y hay un conjunto de entornos. Entonces, la parte de automatización de pruebas es tremendamente importante aquí. Si la automatización de pruebas no funciona, lo que es la definición de done, que es otro paradigma del modelo, pues tampoco se puede implementar. La definición de done, de hecho, es cuando entre todos llegáis a la conclusión de que una tarea ha terminado. Y eso normalmente se toma a nivel corporativo. Es decir, la integración está ok cuando todas las pruebas unitarias han pasado y tenemos pruebas unitarias para el 90% de los métodos que estamos utilizando, por ejemplo, ¿no? Algo así podría ser una definición de hecho, ¿no? Bueno, pues para la parte de integración. Pues igual para las pruebas que se harían a continuación, ¿no? Una vez que esto pasa, y aquí hay deploys o modelos de deploy automáticos, es decir, cuando se produce que aquí hay un modelo que se llama de propagación, es decir, yo he hecho las pruebas de integración, han funcionado, se puede propagar esto al siguiente entorno, que sea las pruebas de interfaz, ¿no? Las pruebas de interfaz normalmente son un conjunto de pruebas automatizadas y luego algunas otras manuales. Normalmente las pruebas que tú pruebas de forma manual son lo que modificas en lo que sería cada uno de los incrementos, y las pruebas digamos, regresivas o no regresivas son lo que haces de forma automatizada, ¿no? Es algo que es muy común en el mercado, ¿no? Entonces, esto pasa así, hay un deploy a un entorno que debe existir, que es el entorno de UAT o el entorno de staging, que le llaman los ingleses. Ahí se produce una validación, alguien lo firma y eso pues se va a producción. El irse a producción le llaman release, y también el conjunto de cambios que se producen en una release concreta también le llaman release, lo cual a veces crea un conflicto, ¿vale? Pero bueno, se entrega y se entrega. El delivery pipeline son todos los entornos por los cuales tiene que pasar una aplicación antes de que esa aplicación pueda ir a producción. Y eso depende del modelo de calidad que cada organización se haya dado, ¿no? Y ahí pues estamos, ¿no? Entonces, hay un concepto interesante que es el de continuous deployment, que es lo que hace gente como, no sé, la gente como Netflix y demás. Y lo que hacen es que ellos tienen automatizado todo el proceso y tienen se hace el código, se hacen las pruebas unitarias, se integran, se hacen las pruebas de aceptación automatizadamente y se pone en producción automatizadamente, ¿vale? Entonces, esto es un modelo de continuous deployment. Entonces, hay veces en los que un modelo de continuous deployment, que da mucho miedo a operaciones, por lo general, pues tiene sentido cuando la has hecho 300 veces y la 301, pues ya confías, ¿no? Esto funciona, ¿no?
Entonces, nosotros lo que le decimos a nuestros clientes es que cuando tienes cambios que tienen una naturaleza cosmética sobre aplicaciones no críticas, hay muy pocas situaciones de negocio donde una organización empresarial pues, se meta en este jardín, ¿no? Lo que sí funciona es el modelo de Continuous Delivery. El modelo de Continuous Delivery lo que dice es que la aplicación en el entorno de UAT debe ser posible de ponerla en producción en cualquier momento. O sea, si el negocio dice, me pasa esto, ponla en producción, debe ser posible ser puesta en producción. Es el modelo de constante entrega que esto plantea, ¿no? Bueno, aquí prácticamente el modelo, lo clave es que lo que sean los movimientos entre entornos se hagan siempre con modelos que sean consistentes. Siempre se hace de la misma manera. Si tienes que pasar del entorno A al entorno B, hay un modelo de scripting, hay algo que se ha hecho de alguna manera, algún tipo de solución, de deployment automation, que es capaz de hacer esa migración de una forma automatizada. Y normalmente esto, ¿quién lo automatiza? Pues los señores de operación. Por lo general ellos ya lo hacen de forma muchas veces manual, otras veces lo hacen con scripting que ellos mismos se cocinan, algunas veces con scripting interactivo, que está muy bien porque les pide cosas, con lo cual ya no es escalable para nada, y normalmente es el librillo de alguien, y aquí lo que se plantea es decir, no, siempre que haya un cambio entre un entorno y otro, esto se va a automatizar, y se va a automatizar de una forma determinada, ¿no? Ya. Bien, bueno, métricas. Y luego decimos, vale, todo esto, imaginaos que lo hacemos. Tenemos pruebas automatizadas, tenemos una integración continua, tenemos un modelo de planificación continua, tenemos a los equipos organizados de una manera que nos permiten colaborar entre desarrollo y operación y QA, ¿no? Y vale, ¿qué hacemos? Medimos. Me acuerdo una vez en Turquía que un cliente me decía, después de hacer todo esto, tengo peores métricas que antes. Claro, porque todos los modelos son... Esto también puede llegar a pasar, claro. O sea, tengo peores métricas de referencia que antes, ¿no? Y claro, puede pasar, pero yo le achacaba el problema a que la implementación había sido una implementación un poquillo así sui generis y que había un AS400 de por medio que no facilitaba las cosas, ¿no? Pero en cualquier caso, este señor yo le tengo mucho cariño, el que inventó la calidad total. Si no habéis leído nada de él, hacedlo, es muy importante para vuestras vidas. Él lo que dice es que él cree en Dios, todos los demás que vengan con información, ¿no? Que vengan con datos, ¿no? Y de hecho lo que tiene que ver con la mejora de la calidad total basada en datos le debe mucho a este individuo, ¿no? Aquí hay el informe, aquí hay un informe que es ahí está citado, que habla de 4 métricas clave dentro de lo que sería esta industria, que serían la frecuencia de despliegue, cada cuánto tiempo eres capaz de hacer un despliegue si el negocio lo necesita, el tiempo desde que, lead time for changes es el tiempo desde que alguien te pide algo hasta que ese algo está implementado en producción, cuánto es, ¿no? El tercero es el mean time to recover, que es el tiempo desde que un error se produce hasta que eres capaz de levantarlo, cuánto tiempo pasa en media. Y el último es el ratio de errores tras cambio, que esto a veces le llamamos la cola del cambio. Es decir, tú pones un cambio en producción y eso luego tiene errores. ¿Cada cuántas veces te pasa esto? ¿Cómo se organiza esto? Entonces, pues, cuando llegues a una organización que trabaja tipo waterfall y le preguntas estos datos, por lo general no te lo saben decir. No te lo saben decir. Yo tuve un proyecto que hicimos un assessment hace muy poco tiempo, el año pasado, y empezamos a trabajar con esto. Le dijimos, venga, dame esta información. Y era, tengo que verme 150 peticiones que se empaquetan en releases, que claro, muchas veces la petición está hecha, pero como no voy a poner en producción hasta el mes siguiente, pues como si estuviera esperando para la puesta en producción. Entonces, ¿lo contamos o no lo contamos? Pues sí, claro, lo cuentas, porque realmente el cliente te ha pedido algo hoy y lo estás poniendo dentro de 2 meses, pues eso lo cuentas, ¿no? Aunque lo tengas hecho, si te lo pido hoy, lo tengas hecho mañana, da lo mismo. Realmente es cuando el cliente lo puede utilizar, ¿no? Bueno, pues estas son un poco las medias, y bueno, en el informe que os cito, pues se habla de high performers y low performers y demás. En general, lo que se dicen de los high performers es que, hombre, eres capaz de poner en producción bajo demanda, cuando te lo piden, que realmente el tiempo medio, el lead time, es menor de 1 hora, esto es una barbaridad, bajo mi punto de vista, y que luego, pues, bueno, eres capaz de recuperarte en menos de 1 hora y que realmente tienes un ratio de errores tras fallos de entre un 0 y un 15%. Bueno, son cosas que yo cuando voy a organizaciones les digo, mira, ¿qué tenéis a día de hoy? ¿Qué podemos mejorar? Y vamos a trabajar sobre esto y vamos a ver cuál es el cuello de botella, ¿no? Con el modelo de DevOps. Y en base a eso vemos si lo que hay que hacer es mejorar en planificación o mejorar el modelo de integración continua. Integración continua es un candidato claro de empezar a trabajar por ahí, o un modelo de despliegue continuo dependiendo de cuál sea la madurez.
Estos de aquí los tenéis que conocer si queréis meteros en este jardín. Básicamente, el lead time ya lo he definido. Cycle time consiste en desde que te pones a trabajar en algo hasta que lo terminas, ¿vale? Hasta que lo entregas al cliente. Y luego el wait time es el tiempo que desde que te han pedido algo hasta que has empezado a trabajar, pues bueno, pues todo ese tiempo de espera, ¿no? Que normalmente ese tiempo de espera es una especie de inventario en términos de TOC. Es decir, es algo que se acumula delante de una máquina y que no somos capaces de ejecutar. Normalmente cuando tenemos grandes tiempos de espera, tenemos como podencos, sabuesos, podencos que apuntan a lo que sería el cuello de botella. Normalmente ahí lo tenemos, ¿no? Y algunas otras más. Una interesante es WIP. El WIP es el trabajo que está en curso, es decir, todas las historias de usuario que están en curso en un momento determinado. Entonces, hay modelos como Scrum que lo que hacen es crear un modelo de backlog de sprint y tienes que ejecutar ese sprint en base a la velocidad que ya tienes. Estás suponiendo que vas a ser capaz de ejecutarlo en el tiempo que dura el sprint, y hay modelos como Kanban que lo que hacen es decirte, bueno, pues yo lo que tengo es un WIP, yo tengo una capacidad de ejecución de tareas en paralelo y yo voy tirando de lo que sería ese backlog de producto y voy implementando, y cuando llega el momento de cortar, pues cortamos y hacemos el incremento entregable, ¿no? Bueno, esto ni lo cito. Esto es... A ver, estuve en una conferencia no hace mucho, que era la DevOps Summit, que se hace en Londres todos los años, y estas cuatro métricas que os he contado, las principales que salían en el informe este, las repetían todos. Hemos sido capaces de pasar de una entrega cada 2 meses a una entrega al mes. Bien, bueno, ese tipo de cosas se utiliza un poco para comparar organizaciones la una con la otra. Y aquí en particular, por lo que hablo es que de los high performers han rescatado un montón de tiempo y lo han hecho súper bien y que están muy contentos, ¿no? Es un poco injusto porque no tienes mucho el contexto de lo que es la organización, cómo está organizado y luego qué partes trabajan, ¿no? Entonces, bueno, es algo que por ahí va. Entonces, por último, y ya para que ya os aburráis del todo, esto es chulo para un grupo, ¿verdad? Pues para un grupo, aquí entre los que somos, estamos ya en el límite, ¿eh? Nos montamos un grupo y podemos trabajar en un modelo DevOps más o menos bien. Nos montamos una fintech y ganamos pasta. Pero ¿qué pasa si es Telefónica quien lo hace, o es el Banco de Bilbao, o es Deutsche Bank, o Sberbank, o cualquiera de estos que son monstruos de tecnología? Bueno, pues si pasa eso, esto es lo que decía antes, Gartner en 2014 decía que el año pasado el 75% de las compañías iba a tener un modelo bimodal, es decir, que iban a convivir los modelos de Waterfall con los modelos de Ágil. Eso está ya sobrepasado. Casi todas las organizaciones tienen ya equipos que trabajan en metodología ágil. En banca es muy típico trabajar en banca móvil, banca online con todo esto. ¿Por qué? Porque la banca móvil es un sistema de diferenciación o de innovación o de diferenciación. Es decir, BBVA utiliza su app como elemento clave de vinculación con los clientes. Y es porque, claro, como los préstamos y los tipos de interés no los puedo utilizar pues, al precio que está el dinero, tiene que buscar alternativas, que puedas pagar con el móvil, que tengas información de si alguien te ha cobrado en tiempo real algo en tu tarjeta de crédito, etcétera, 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 que es algo que te permite estar mucho más cerca de tu entidad bancaria, no ya por lo duro del negocio, que es el préstamo, sino por algo que tiene que ver con las emociones y la vinculación que tú tengas con la compañía. Entonces, estos sistemas de diferenciación o de innovación, los sistemas de innovación son sistemas de exploración. Yo creo algo, que lo publico, no tengo mucha información, creo que aquello puede ayudarme y voy viendo si me va ayudando o no, y si me va ayudando, pues oye, ya lo voy formalizando y creando algo un poco más serio. Pero necesito que sea algo rápido, porque si no es algo rápido no me funcionará, ¿vale? Bueno, pues todo esto son trabajados básicamente con modalidad ágil y básicamente los sistemas de registro, que son los mainframes, los SAP de toda la vida, pues bueno, que tienen la operativa bancaria, reglas de negocio, las reglas del scoring de clientes, lo que está operando el backbone, todo esto, pues esto está, la facturación, procesos que corren en batch muchas veces, eso está normalmente en el sistema de registro y se sigue trabajando con un modelo waterfall. Los que empezaron a trabajar con esto y empezaron a dar la brasa con DevOps fueron estos tres, ¿no? Spotify en particular tiene un caso que podéis buscar en internet si os interesa sobre cómo organizar equipos y empezaron a crear pues, sus propios rituales y sus propias formas, ¿no? Netflix, Facebook, ellos hacen despliegues masivos de una forma automatizada y ahora veremos por qué pueden hacer esto, ¿no? Pero la verdad es que cuando tú esto lo comparas con compañías como las que he dicho antes, pues se produce el hartazgo de los directores, de los CEOs, ¿no? Y dicen, bueno, ¿qué me estás contando? Yo no soy Netflix, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Netflix en particular es una aplicación única,
mientras que los señores que hemos dicho antes o las mujeres que hemos dicho antes que están dirigiendo el Santander, por ejemplo, pues tienen cientos de aplicaciones, no una, porque los equipos están normalmente aquí todos en el mismo sitio, en las grandes compañías son equipos que están distribuidos, porque la infraestructura es normalmente única, en Netflix es algo que es muy concreto, en nuestro caso la compañía está operando con múltiples aplicaciones, con múltiples entornos, en mainframe incluido, algunos muy altamente acoplados, es decir, realmente no estamos hablando de lo mismo. Cuando coges el paradigma de Netflix y te lo llevas al Banco de Santander, pues te hacen con el paradigma de Netflix, no quiero ni verte. Más, de hecho, yo he tenido conversaciones con miembros de... Tuve una con BBVA muy interesante en Londres, que era en el evento este, que me decían, claro, estos tíos me están diciendo que organice equipos de Scrum y que meta aquí técnicos de sistemas y de bases de datos. Pero si no tengo 25.000 técnicos de bases de datos Oracle para trabajar en esto, o DB2, o sea, es que no tengo los recursos. ¿Qué me está diciendo? No, ¿cómo lo puedo implementar? ¿No? Entonces, bueno, los modelos ágiles de compañías más pequeñas o más startups no tienen mucho que ver con los modelos ágiles que se pueden llegar a implementar dentro de grandes compañías. Hay que llegar a compromisos de una forma un poco determinada, ¿no? Hay retos que son, sobre todo, culturales. Yo, cuando me acerco a una compañía, el último assessment que hice, que fue hace un año, en una banca media aquí en España, en el norte, el problema era básicamente cultural y organizativo. Ellos tenían contratos de outsourcing con un departamento de operación, que tenía además un modelo de SLAs que no les impedía hacer ningún tipo de transformación dentro de ese departamento, con lo cual ellos decían, yo tengo un contrato, si quieres cambiar tu forma de trabajar conmigo, tienes que cambiar el contrato y tengo 5 años de contrato. Con lo cual era todo muy complicado de gestionar y llevarlo a un modelo de DevOps, ¿no? A nivel de cultura, pues todo el concepto este de culpa o mejora, pues es algo que tiene que estar dentro de la organización. No puedes estar buscando culpables todo el rato, porque si no, de verdad, un modelo basado en la confianza, pues no funciona, ¿no? Y luego, lo que más se ve, que son las herramientas y los stacks de herramientas de DevOps, es quizá el menor de los problemas. Porque hay tanta variedad, quizá aquí el reto es de verdad elegir un stack que sea medianamente corporativo y por el cual apostemos. Esto, por ejemplo, lo que ha hecho BBVA. BBVA se ha montado su pirámide, todo basado en open source, pero son talibanes en ese aspecto, es la pirámide. No vamos aquí a inventar la rueda. Porque lo que dicen estos modelos es que para que estos 4 tengan su compromiso tienen que tener cierta capacidad de decidir cómo van a trabajar y por lo tanto, pues bueno, al final pues eligen utilizar un determinado IDE y utilizan un determinado producto pues para gestionar el backlog y utilizan Subversion pues porque Git les da grima, lo que sea. Pero es que aquellos 4 de allí han elegido otra cosa, ¿no? Y luego resulta que yo, que soy el gestor, porque bueno, para algo soy el que habla, pues digo, ¿y cómo consolido yo la información de todo? ¿Y cómo puedo comunicarme con todos a la vez? Porque realmente no se producen este tipo de gaps, ¿no? Entonces, la parte tecnológica, donde de verdad está el reto, es en la estandarización y en el poder llevar a escala soluciones que son suficientemente buenas, pero que no tienen por qué ser tampoco las mejores, ¿eh? No hay que volverse loco. Este es el modelo de Spotify, que habla de tribus, ellos han creado su propio lenguaje, y lo que dicen es que las distintas aplicaciones tienen que organizarse pues, por esto que llaman squads, que son como barcas, por decirlo de alguna forma, piraguas, ¿no? Y que luego pues hay individuos que están relacionados entre ellos, que forman parte de lo que sería el concepto de propiedad, pero que luego hay una organización transversal también, es decir, que hay como una especie de secta de los administradores de base de datos y que estos tienen sus mejores prácticas asociadas dentro de lo que llaman capítulos y que bueno, que luego hay un modelo también, digamos, de coordinación mayor que llaman guild. Esto cuando lo intentas mapear en una organización grande es muy complicado de llevar a la práctica, ¿eh? Hay que buscar otro tipo de alternativas, pero son cosas que son fuentes de inspiración habituales para el modelo. En general, DevOps y todos los fabricantes lo que decimos es que no busques implementar ningún modelo. O sea, cuando te dicen automatízalo todo, una cosa que se dice muy frecuentemente en DevOps, pues no. No hagas caso de los blogs, porque nadie ha implementado nada en una gran compañía leyendo blogs. Hay que siempre tener conocimiento y vivir la experiencia cada uno. Un poco el reto. Entonces, a escala, ¿qué sucede? Pues tenemos un equipo de producto que convive con otro equipo de producto, que se agrupa en una business unit, que utiliza una cosa que llamamos value stream, esto lo empezaréis a escuchar ahora porque es un concepto nuevo que Forrester está impulsando, y que es al final, eso que decía al principio del todo, que era el canal de valor, el flujo de valor desde una idea hasta, pues es un value stream por el cual pasan las aplicaciones. Hay aquí value stream que se organizan en portfolios o quizá en múltiples portfolios. Todo esto, a escala,
lo que estábamos hablando antes, todo lo que hemos hablado se aplicaba a ese Scrum Team, ¿no? Con ese Release Engineer hacían su modelo de DevOps, pero cuando esto escala a nivel organizacional, se necesitan organismos de coordinación transversales que a día de hoy no existen en la mayoría de las organizaciones y que este tipo de modelos pues están planteando. Hay un modelo interesante que es este sí que es certificable y yo estoy certificado, por cierto, en el cual pues tienes lo que serían el modelo de Scrums, de programa, de solución y de portfolio, y donde ves cómo una gran compañía puede llegar a implementar esto. Esto es muy popular en Alemania estamos trabajando muchísimo con esto, y aquí en España empieza a ser un poco más popular ahora, pero realmente ya os digo, en Alemania es tremendamente popular. Claro, a nivel de organización, cuando tienes el modelo que he visto antes, donde hay muchos Scrum funcionando en paralelo, ¿qué tienes? Pues muchas herramientas, hay integraciones, tienes ciclos de prueba que son en general más largos porque pasan por distintas aplicaciones que tienen que convivir en ello, tienes muchos pipelines de despliegue compitiendo por los mismos entornos, mismos recursos, y en general coexistencia con el waterfall, quizá no tienes muy claro dónde estás aplicando los dineros, que eso es muy importante, y luego pues tienes que seguir cumpliendo con la normativa, ¿no? Y esto pues es algo que también este tipo de modelos lo practican, ¿no? Esto forma parte del mare magnum de productos que se pueden utilizar para implementar DevOps. Aquí siempre la recomendación que nosotros hacemos, y desde Microfocus es el único minuto musical que os digo, es elige una plataforma, garantízate que la plataforma escala con tus necesidades, y una vez que tengas eso y que puedas extraer información suficiente como para poder hacer la analítica que necesitas, y a partir de ahí, pues oye, trabaja y crece, pero haz foco básicamente en lo que tiene que ver con organización y con lo que tiene que ver con la adopción de prácticas. Si eso lo consigues, la plataforma será un poco irrelevante, ¿vale? Un poco irrelevante. Cuando ya la plataforma se convierta en el cuello de botella, la cambias. Es un poco también la clave. Por lo tanto, cuando elijas una plataforma, elígela para poder cambiarla. Es decir, que tenga un modelo de Open Data que te permita extraer la información histórica, que no te quedes enganchada en ella. O sea, cuando eliges algo, elige algo que te permita ser cambiado. Esto es muy, muy relevante. Y ya está. El chiste me gusta, por eso siempre lo pongo. Pero bueno. ¿Alguna pregunta tenéis? Dos, porque Carlos tiene que estar a las 7 en un sitio. Sí. Y si no va a tener dificultades, por favor. Ahora yo continúo. Además me cuelgan, ¿eh? O sea, yo juego a un cesto a las 7 y como no llegue somos 9 y ya paso al infierno de los que dejan colgado el equipo. Tengo dos preguntas. Sí. Hiciste la comparación de Waterfall con metodologías ágiles, sí, y no mencionaste la documentación. ¿Cómo se gestiona la documentación de un proyecto de software en metodologías ágiles? Te comento esto porque actualmente tenemos una dificultad de tener los repositorios de documentación donde sobre las modificaciones que estamos haciendo especialmente, y se convierte un poco en un caos al implementar una metodología ágil, porque eso precisamente ralentiza, o sea, no eres tan ágil si documentas todas las modificaciones que haces. Esa es una pregunta, y la otra, ¿cómo calculas la velocidad del equipo? Yo tengo también dificultades en calcular un poco cuántos puntos, story points, mi equipo puede hacer, ¿no? Puede hacer en un sprint. Correcto. Es difícil calcular esto. Bueno, si que empiezo por la última. El cálculo de los story points es un reto, está claro, y es algo que es inherente a tu equipo. O sea, tu equipo tiene una velocidad. Pero claro, también tienes que tener un modelo estable de estimación de cuánto cuesta un punto de historia para ti, ¿no? Entonces, siempre hay una discusión sobre qué son puntos de historia o son horas. Al final siempre son horas, porque lo que tienes que tener es una capacidad en un tiempo determinado de implementar un número de historias y de puntos de historia. Pero ahí lo único que te puedo decir, o la recomendación que te puedo hacer, es que adecues la velocidad a la velocidad real. Es decir, que tú cojas y hagas, no lo hagas por anticipado, porque sería una mala práctica ágil. Haz una estimación inicial que va a ser incorrecta, haz una implementación, mira cuánto has sido capaz de implementar en ese proceso, en ese tiempo, y probablemente lo que tengas que hacer es cambiar el ratio de puntos de historia por hora, porque igual no lo has ajustado bien en el primer momento. En la segunda iteración utiliza este ratio al principio,
de forma que vas ajustando tu modelo de estimación a tu velocidad, porque ahí realmente lo que no puedes hacer es pensar que vas a estimar bien desde el primer momento, eso no va a funcionar. Y eso va a cambiar para cada equipo ágil, ¿eh? O sea, no va a ser el mismo ratio para cada equipo ágil, en función de la composición que tenga, es decir, gente más experta, menos experta, más habituada a trabajar, a colaborar, etcétera, va a tener una velocidad determinada. Y luego, para la primera, la documentación, no dice el manifiesto ágil que no documentes. Lo que dice el manifiesto ágil es que prefiere que el software funcionando versus la documentación. Entonces, nosotros, por ejemplo, en nuestros productos, siempre la documentación, claro, en mi caso es la documentación que va a ser publicada en Internet, por cierto que tenemos un muy buen sistema de documentación, debo decir, de productos, se hace como historias de usuario de documentación. Y tú planificas las historias de usuario de documentación dentro de tu sprint. Entonces tú lo que tienes son slots reservados para esa documentación, que es la que tú crees que es la mínima que necesitas, ¿vale? Si esa documentación, yo lo que te recomendaría es, la documentación de usuario tiene que estar dentro de eso, es decir, la documentación que el usuario va a leer de tu aplicación tiene que estar dentro de tu historia de usuario, de tu estimación, y luego la documentación que no sea documentación de usuario, tú lo decides. No hay aquí no tienes por qué no documentar. Lo que normalmente, a ver, nosotros lo que decimos es que hay como una especie de umbral a partir del cual la sobredocumentación no aporta valor. Y tú tienes que buscar cuál es tu umbral. A partir de ese momento deja de documentar porque no lo necesitas. Ahora, eso no quiere decir que no documentes nada. De hecho, con los sprints, unas cosas que se hacen y que a mí me gusta mucho, tengo una referencia por ahí, muy interesante, que lo que dice es que cuando tú sabes, por ejemplo, que en tu sprint ya vas a tener que dedicar X unidades de tiempo por historia, por análisis de datos, como decíamos antes, por ejemplo, a atender a cosas que no están planificadas, o cambios en lo que sería el propio sprint, procura reservar esos slots libres dentro de tu propio sprint ahora, ¿vale? Y hazlo de forma histórica, es decir, si yo voy teniendo pues como el equivalente a 3 historias de usuario, que de verdad yo históricamente voy teniendo, las voy reservando, y si te encuentras que luego al final del sprint no las vas a implementar, utilízala para refactorizar, ¿vale? Pero con eso ajustas lo que sería la velocidad de tu equipo y te das una capacidad de adecuarte al cambio dentro del sprint. No sé si te respondí. ¿Una pregunta más? Yo, por desgracia, trabajo en Indra. ¡Hostia! Perdóname. Así que te quería preguntar cómo, cuando llegas a una empresa que está tan establecida, les convences de que adopten este tipo de estrategias y de que se creen estos puestos de trabajo como los managers para estrategias ágiles y cosas así. Bueno, yo creo que el modelo de ágil se dice que nace de abajo a arriba. O sea, tú solo no puedes, necesitas amigos, ¿vale? Eso es lo primero. Segundo, teniendo amigos, tienes la capacidad de ir haciendo una organización del trabajo a nivel local que pueda empezar a parecerse a Agile. Y evidentemente comerle la cabeza a tus managers, que es una cosa evidente, ¿no? Pero tienes que trabajar con los equipos y en los ámbitos de independencia que tengas, intenta utilizar prácticas ágiles, es decir, paquetes pequeños, división del trabajo en unidades pequeñas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo entiendo que si tu manager no te está pidiendo que hagas pruebas unitarias y te pones a hacer pruebas unitarias porque realmente prueba tu código, pues hombre, lo que puede pasar es que tengas un código de mejor calidad que el del compañero que no lo hace, ¿no? Porque realmente la prueba unitaria no la hacemos por formalismo, lo hacemos porque creemos que de verdad aporta un valor a lo que sería el desarrollo de software, ¿no? Entonces, tienes que intentar buscar ese balance y buscar amigos para poder hacer al menos un equipo, un tamaño de equipo que tenga más capacidad de influencia dentro de lo que sería el management. Búscate al manager que es probablemente más tendente a esto e intenta empezar a trabajar por ahí. O sea, si lo quieres hacer tú solo, tú contigo mismo no puedes. ¿Cómo era? Solo no puedes con amigos, sí, necesitas amigos. ¿Nada más? Nada más. Te deslibro para que te vayas a... Me voy. Muchas gracias, chicos. Sed ágiles, leed la meta. Muchas gracias. Ahora les diré yo la meta. Leed la meta y hasta la próxima.